Quisiera agregar un elemento, o dos, tres elementos adicionales para completar mi exposición de la pasada semana sobre el quiebre epocal. Me refería básicamente a ese fenómeno que se da en el curso de los últimos 30 años, que se inicia en 1989 con el derrumbe comunista. Los comunistas no se van a Marte, se quedan en la Tierra, se reconvierten, avanzan hacia programas de deconstrucción cultural de manos, entre otros, de la escuela neomarxista de Frankfurt. Pero ocurre, y esto es lo importante de subrayar, en paralelo a todo esto, lo que importaba tener presente, la tercera y la cuarta revoluciones industriales adquieren verdadera entidad y configuración, la revolución digital, la de la inteligencia artificial, que generan un efecto deconstructivo, lo diría Zygmunt Bauman, sobre los sólidos culturales. Ese efecto se siente sobre todo en el mundo occidental, no lo veo en las otras civilizaciones con ese arraigo, con esa fuerza, pero entre nosotros nos ha llevado, lo he repetido y lo sigo reiterando, a destruir la estatuaria colombina, quemar las iglesias, sentirnos avergonzados de los que somos, porque ciertamente con la revolución digital desaparece el sentido del espacio, del lugar, del sitio en donde está la familia y en donde está la comunidad, en donde está la iglesia de cualquier religión que sea, y en donde las comunidades van construyendo ciudad, porque en definitiva la ciudad es un producto esencialmente humano y no político. Y es el sitio justamente en donde pasa el tiempo para que la experiencia de padres a hijos y de hijos a nietos trascienda y pueda construirse con vista a las próximas generaciones. El mundo del tiempo desaparece ahora con la instantaneidad. Ciertamente que ese proceso de quiebre epocal, si no es cabalmente entendido, difícilmente la experiencia cultural, social y política podrá revertir el marco de incertidumbre en que nos encontramos. Yo he llegado a esta conclusión no por obra simplemente de una suerte de fogonazo intelectual, sino de un ejercicio constante contrastado con la experiencia, un ejercicio de ideas constatado con el vivir cotidiano. En el año 8 yo publiqué mi libro El derecho a la democracia. Nacía de un discurso que presenté ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la que hablaba justamente del derecho a la democracia como experiencia de vida, como estado del espíritu, en la mejor línea del pensamiento de Jean Maritain, justamente para contrastarla u oponerla a quienes en aquel momento prosternaban los componentes esenciales y los elementos fundamentales de la democracia que habían sido adoptados y aprobados 3, 4 años atrás, en el año 2001, por los propios gobiernos integrantes del sistema interamericano, de la Organización de los Estados Americanos. No obstante, cuando llega el momento del referendo revocatorio en Venezuela, el sistema interamericano, los gobiernos americanos ponen de lado esos estándares para encontrar una solución que fuese políticamente potable y digerible por la región y no significase riesgo alguno para la estabilidad de otras realidades e intereses que se encontraban en aquel momento presentes sobre todo en Estados Unidos. Pues bien, a partir de aquel momento, denostado el catecismo de la democracia, era la oportunidad de recordarle justamente a las élites políticas e intelectuales que la democracia no es solo un edificio producto de una ingeniería y de una exquisita labor arquitectónica. La democracia, reitero, es un derecho humano totalizante, es una experiencia cultural integradora, es la que suma diversidad y permite que al reconocerse la dignidad de la persona humana, se privilegie la condición racional del hombre, varón o mujer, para que pueda él en libertad decidir, escoger, formular sus proyectos de vida entre distintas alternativas y construir con vista justamente a las generaciones del porvenir. Hoy entiendo, por cierto, que el cinismo no solo se hizo presente en Venezuela en el año 2004, sino ya en 1999,
cuando participé de la experiencia extraordinaria de la redacción de un proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, en el que me tocó trabajar, debo recordarlo para no perder la memoria ni que perdamos la memoria sobre ello. Lo trabajé con el profesor Karel Vazak de Estrasburgo, ya fallecido, con el ex canciller fallecido también, Héctor Groespiel de Uruguay, con el juez de la Corte de la Haya, Raymond Rangeva, de origen hindú, con el director del Instituto Noruego de Derechos Humanos, Asford Heide, y del recién fallecido, por cierto, juez de la Corte de la Haya, Antonio Augusto Cansado de Trinidad. Todos a uno teníamos presente la Declaración Universal del 48, en donde se decía que toda persona tenía derecho a un orden social interno e internacional en el cual sus derechos se viesen efectivamente garantizados, no prosternados ni meramente declarados de manera sacramental o solemne. Ese proyecto en pro de la paz fracasó, no por desacuerdo de quienes más han sufrido las guerras a lo largo del siglo XX. Pienso en los árabes y en los israelitas. Pienso también en América Latina. Latinoamericanos, árabes e israelitas apoyaron el proyecto de Declaración Universal, ante el cual se cerraron las puertas de una manera realmente insensible los gobiernos de Europa Occidental y sobre todo los países nórdicos que se nos presentan como paradigma en materia de derechos humanos. En aquel instante lo que importaba era sostener el negocio de la guerra y seguir luchando contra lo que se llamaban terrorismos locales. Y se me pedía, fui presidente del comité de redacción, postergar el tema para una mejor oportunidad. Pues bien, lo que debo quizás señalar como corolario de todo esto es que, tal y como lo dijese antes de la caída del muro de Berlín, un viejo maestro argentino que me llevó de la mano para trabajar y ocuparme del tema del derecho y de las relaciones internacionales, Juan Carlos Puig, decía él bien que hay quienes dicen que la crisis que vive la humanidad no es simplemente el anuncio de una nueva época histórica, y agregaba, sin exagerar, toda una era en la evolución geobiomorfológica terráquea ha llegado a su final, la del laboreo de los metales, comenzada hace más o menos 20.000 años en el Cuaternario. Estamos en el tiempo de las no cosas, y las cosas justamente son las que nos permiten conectar intelectualmente, racionalizar, pensar y discernir. Estamos en el tiempo de la virtualidad y de lo instantáneo, que puede transformarse en el tiempo de mayor negación de la dignidad inmanente de la persona humana.